nos muestra una sociedad violenta, apresurada y llena de conflictos. Sin embargo, siempre hay una oportunidad para lograr el cambio. Bienvenido a Actualidad 506 por Radio Fides 93.1 FM y San José TV. Actualidad 506, sumando historias para el cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta tarde de lunes. Una vez más, bienvenidas a Actualidad 506, el programa en el cual siempre tenemos este eslogan: podemos cambiar. Información útil para el cambio. La única intención nuestra es compartir con ustedes pues sobre los temas de la actualidad costarricense, incluso puede ser la actualidad internacional, pero que nos afecte y que de alguna manera colaboremos en poder lograr cambios juntos, o por lo menos poder estar mejor informados juntos, siempre sin emitir juicios de valor, siempre con el respeto a las opiniones de todos los demás. Esa es un poco nuestra línea. Recuerde que también nos puede seguir en nuestra página Actualidad 506 en Facebook y también nuestro canal de YouTube. Venimos con pronto les estaremos anunciando unos concursos bien bonitos, bien interesantes para hacer subir ese canal de YouTube. Necesitamos mejorar ese canal de YouTube porque es importante que crezca una comunidad de personas interesadas en los temas de Actualidad 506. Ya tenemos un poco más de un año de estar acá en la 93.1. También muy agradecidos a quienes están a través del Facebook Live y por supuesto quienes nos ven también a través de San José TV. Para esta tarde nosotros pues queremos conversar sobre el tema de las restricciones, de las nuevas restricciones, de los cambios. Esto versus lo que se ha llamado, y por eso también nuestro invitado de hoy nos va a ayudar a entenderlo de mejor manera, lo que se ha llamado reactivación económica, que me imagino que así como hemos escuchado COVID-19, que como hemos escuchado coronavirus, como hemos escuchado nueva realidad, usted ya está también cansado de escuchar reactivación económica. Y eso, en términos sencillos, lo que consiste es en que todas las actividades que generan intercambio de mercancías, de bienes, a través de un pago económico, pues que se reactiven. Eso es, o sea, que empiecen a funcionar, que empiecen a generar tal cual, tal cual estaban antes es imposible, pero que empiecen a generar tal cual o por lo cual fueron hechas, por lo cual fueron creadas, para que las personas puedan obtener ingresos y así ir saliendo pues de esta situación. También habíamos invitado, ya les vamos a presentar al invitado de hoy, que siempre muy puntual y muy atento. También habíamos invitado al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alex Solís, pero lamentablemente de última hora nos dijo que le había salido una reunión y que se le hacía imposible estar. Lamentable porque, bueno, sabemos que era importante también de mano de él conocer todo este tema de la naranja y la amarilla y toda esa cuestión, que ahí vimos incluso unas publicaciones donde la gente se siente más que confundida. Pero bueno, para hablar de reactivación económica, qué mejor que recibir al señor Daniel Suchar, quien es ya prácticamente un colaborador de Actualidad 506 y que sabemos que nos explica las cosas en lenguaje sencillo. Eso es lo que le agradecemos. Daniel, muy buenas tardes, muchas gracias, de verdad. Daniel, tuvo que echar mano el gobierno a lo que clamaban los diferentes grupos, sectores económicos, para suavizar de alguna manera o flexibilizar las medidas que tenemos en estos días. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Osvaldo, para ti, para todos los seguidores. Y bueno, yo sé que ya en algunos sectores de la ciudad capital está lloviendo, así que es la llovizna típica de la tarde de hoy lunes. Te cuento, Osvaldo, que para responder la pregunta que me estás haciendo, yo creo que hay que echar un par de pasos hacia atrás. Si bien es cierto, había un tema de confinamiento, ya empezaba a pasarle factura a una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas en las cuales primero no podían operar, por el otro lado tampoco podían recibir clientes, ni tampoco los clientes que somos los consumidores podíamos salir. Creo que hay un cúmulo de varias cosas. ¿Quién termina perdiendo? Por supuesto, aquellas personas que trabajan o colaboran para este tipo de empresas en las cuales no pueden generar ningún tipo de ingreso, por supuesto no se puede pagar el salario y queda todo el mundo reflejado en el nivel de desempleo. ¿Por qué quiero aterrizar esta explicación con el nivel de desempleo? Porque yo creo que no es un secreto para nadie. La semana pasada, específicamente el jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos realiza su conferencia de prensa reflejando en el trimestre móvil
su cifra de desempleo de 24%. Por supuesto, esta cifra histórica para muy mal, ¿no? Por supuesto, no hay ninguna carta de presentación que estemos orgullosos. Claro. Y por supuesto que no. Y si le sumo a eso, o mejor dicho, si le ponemos cara al 24%, estamos hablando de 551,000 personas, Osvaldo, que no tienen empleo, pero que están buscando. Y después tienes que sumar otro 500,000 de personas que se les cataloga como personas desalentadas. Esa quiere decir que ya tiraron la toalla, digámoslo de una manera muy, muy coloquial. Entonces prácticamente tienes 1,000,000 de personas, que es el 20% de la población de Costa Rica, que son unos 5 millones, correcto, que no está llevando ingresos a su núcleo familiar. Entonces yo creo que después de este cúmulo de explicaciones que te acabo de dar, el gobierno, después también de tener que escuchar, ya no estamos hablando de reuniones ni documentos, yo creo que son gritos que se le habían hecho a través de algún tipo de manifestaciones, ya sea en Zapote, ya sea en San José, ya sea en Heredia, incluso en Cuestamoras, una gran cantidad de rubros de la economía que le pedían a gritos que por favor abriera y flexibilizara la economía del país. Hoy ya prácticamente estamos cumpliendo unas 8 horas del primer día flexible, digámoslo así, pero todavía hay algunas secuelas de incongruencia con el tema de la restricción vehicular. Entonces, bueno, tampoco podemos hacer leña del árbol caído, pero sí, Osvaldo, te digo, yo creo que fue un ceder a toda esa presión que al final termina siendo el indicador de desempleo el que termina de disparar o decirle al gobierno nacional hay que abrir, así sea de forma responsable. Claro, Daniel, qué maraña tan complicada la que tenemos en este momento en este país. Vamos a ver, se flexibiliza e incluso se homologan ciertas circunstancias en algunos de los comercios en zona naranja y en zona amarilla, es decir, se les deja situaciones parecidas en cuanto a horas de cierre, horas de uso, pero como usted lo acaba de decir, el tema de la restricción vehicular se mantiene muy similar a cuando, bueno, no, muy similar a cuando hay restricción, digamos, cuando ha sido la restricción más fuerte, y además no existe en este momento una capacidad económica aún todavía, o sea, todavía está apenas empezando a tejerse esa parte de la reactivación económica como para que la gente, los dueños de los locales estén esperando que les va a llegar una gran cantidad de consumo. Es cierto, es mejor algo a nada, en eso estamos clarísimos de que no vamos tampoco a menospreciar, de que es mejor que lleguen 5 clientes que antes no tenías, ¿verdad? O 10 personas que antes no tenías, en eso estamos claros. Sin embargo, también es una situación compleja porque no quiere decir que estas medidas de flexibilización van a hacer que la economía cambie radicalmente o que se reactive de una manera muy sustancial. De hecho, incluso los mismos comerciantes, el fin de semana lo escuché en algunas notas de varios medios, incluido Telediario Multimedios, para donde trabajamos nosotros, que no habían tenido pese a ser un fin de semana y todo lo demás, no habían tenido una importante cantidad de visitación. Es decir, por eso te digo que es complejo, esta no va a ser el agosto al cual estamos acostumbrados desde hace unos años para atrás, pero sin embargo, esto, repito, es mejor que nada. Todavía faltan algunos sectores que siguen estando muy golpeados, que por lo visto no les van a dar chance de abrir, que todavía no entendemos por qué en algunos casos, pero bueno, es la situación que tenemos en este momento, Daniel. Osvaldo, ve que yo en este tema, que tengo una pequeña y mediana empresa que me dedico a la distribución de unos ciertos tipos de artículos, estuve el viernes, el sábado y el domingo en San José Centro, ¿no? Que ahí, digamos, tengo algunos clientes y sí se puede decir que se respira un aire de más de esperanza. O sea, y eso también es parte de todo esto. O sea, si ya te decían que en algún momento ibas a estar cerrado, pero que ahora sí vas a poder tener la oportunidad de poder facturar, ya la gente empieza a cambiar de ánimo. O sea, hay una especie de simpatía y de alegría en el ambiente. Obviamente no estamos hablando de lo que antes se podía decir un gran agosto, pero sí hay un cambio de actitud y yo creo que eso puede ser relevante a la hora de ver un poquito más el día, ¿no? Porque acordemos que estamos atados, Osvaldo, a una gran cantidad de noticias pesimistas, a una gran cantidad
de situaciones que estás confinado, hay gente que está ya harta, digámoslo así, claro, de estar encerrado, necesita salir, o sea, hay muchas cosas que están sucediendo que esto le da como un rayito de sol entre tanta tormenta, y es importante saber de que hoy podemos decir sí hay un poquito más de esperanza en todo esto. Ahora, no va a haber, obviamente no existe una empresa sin cliente, o sea, no existe una empresa sin consumidor. Si el consumidor está obviamente confinado en la casa, va a ser muy difícil de que podamos tener una reactivación económica como la que quisiéramos tener. No puedo tapar el sol con un dedo, sí, es verdad, seguimos teniendo COVID, seguimos teniendo aumentos de casos, también hay fallecidos, o sea, tampoco es que estamos dándole a la libre en todo esto, pero yo sí creo, Osvaldo, que esto le va a dar un cambio definitivamente 180 grados a la economía de Costa Rica. Esto le va a dar, por supuesto, facturación, le va a dar un poquito más de esperanza a la gente para poder emplearse, no en agosto, pero sí en septiembre, octubre. Sí va a empezar la gente a invertir en compras de materias primas o compras de productos, digamos, de alta rotación. O sea, yo creo que ahorita sí empieza un poquito a darse eso, Osvaldo. Bueno, qué dicha, Daniel, que usted que también, además del conocimiento que tiene desde el punto de vista financiero, también lo puede palpar en la calle. Eso es muy importante. Yo sí le tengo que decir que esta semana que pasó, nosotros acá en la Actualidad 506 tenemos dos secciones. Una que se llama Vida de Actualidad, con mi compañero el licenciado Manuel Ujueta Castillo, quien hace comentarios sobre todo para crecimiento personal, y nosotros hacemos un comentario que se llama Opinión de Actualidad. En la reciente Opinión de Actualidad que publicamos, dijimos que era el momento, ya no era el momento de quedarse en casa, que había que salir a trabajar, pero con mucha responsabilidad. Hubo personas que por aparte me comentaron que les parecía de alguna manera irresponsable que yo haya dicho que no era el momento de quedarse en casa porque todavía, como usted lo acaba de decir, todavía hay COVID y demás. Pero bueno, reitero, nosotros dijimos, ya no podemos seguir con este discurso de quédate en casa. Ya no, la gente necesita salir a ganarse el arroz y los frijoles. Sin embargo, como estamos en medio de una pandemia, Daniel, evidentemente hay que reforzar las medidas de seguridad. No se acerque a las aglomeraciones, siga utilizando los protocolos, siga utilizando su careta o su mascarilla. Sin embargo, hay un tema muy válido que la gente ha puesto sobre el tapete, Daniel, y es el tema del transporte público, o el transporte en general. Nos limitan a andar en nuestros vehículos, prácticamente nos obligan a andar en autobús porque mucha gente no tiene el dinero para pagar un taxi. Entonces, al final de cuentas, pues ves esas paradas de buses llenas, esa gran cantidad de personas ahí aglomeradas, porque también, digamos que habían reducido un poco la cantidad de vehículos, de autobuses. Esto lo solucionaron diciendo que ahora las flotas pueden trabajar al 100%. Al 100% uno espera que trabajen al 100% para que pueda haber, digamos, autobuses sin personas de pie o guardando cierta distancia. Pero qué complicado, Daniel, qué complicado, ¿verdad? Saber que tenés que ir a ganarte el sustento y que de alguna manera te están enviando, por decirlo así, a la guerra en la aglomeración. Es que el tema, Osvaldo, vuelvo a repetir, como dije en la intervención en la primera, existen algunas incongruencias sobre el tema de llevar todo esto hacia adelante. Mira que los comercios están habilitados hasta las 9, 10 de la noche. Me corrige muy bien si es 9 o 10, no me acuerdo bien. 9 de la noche, sí, correcto. Pero la persona tiene restricción vehicular hasta las 5 de la tarde. Entonces, la mayoría de las personas que se mueven, o digamos, un dueño de una empresa o de una pyme, llega en su carro, tiene que cerrar a las 4:30 porque ya a las 5 tienes que mover. Bueno, que nos movieron la restricción hasta las 9 de la noche. Ok, aquí es donde vamos a tener que ver si podemos salir todos los días, pero en naranja, que casualmente son la gran área metropolitana, que es el anillo central de mayor producción del país, prácticamente no puede salir no puede salir todos los días con el carro, porque solamente puede salir una sola vez. Entonces, tienes varias cosas, vuelvo a repetir, de incongruencias que empiezan a decirte, ok, que dicha que está la iniciativa, pero la iniciativa todavía 360 no está fortalecida, Osvaldo. Entonces ve ahí donde mucha gente está pidiendo el tema de las cartas, siguen habiendo, buscando los machotes de las mismas, la gente está temerosa de que le bajen las placas, hay
prácticamente unos cantones limítrofes unos con el otro que son amarillo, naranja, entonces la gente tiene miedo, por supuesto, de atravesar sin querer queriendo en esa parte. Cerca de, digamos, en Heredia tienes 2 cantones que son limítrofes, uno naranja con amarillo. Aquí en el caso del oeste de la ciudad, Santana es limítrofe con Belén, es naranja amarillo. Entonces es complicadísimo, o sea, no es tan fácil poder, y estamos hablando de lugares que son productivos, porque un lugar como las zonas francas que están en Belén, prácticamente la gente no vive cerca de la zona franca, vive, digamos, unos 5 o 7 kilómetros de ahí, que ya son naranja. Entonces hay un poco las incongruencias, Osvaldo. Sí, creo que eso sigue generando una gran incertidumbre, y tal vez por eso es que no es cómodo para los costarricenses. Por eso era muy importante esta tarde también la participación de el señor Alexander Solís, pero bueno, esperamos, no sé si habrá alguna nueva oportunidad. Ya esta la segunda vez que don Alex lamentablemente nos cancela. Aquí hay un par de consultas, Daniel, que me parece que son directas para vos, y me parece que son muy válidas. Don Charlie Alvarado nos dice: imagino que ya usted envió la solución a este asunto dice, aprovecha ahora que el gobierno dé la oportunidad de enviar, ayudar o de opinar. Ya vos nos habías hablado incluso de algunas propuestas. Sabemos que esta medida del gobierno, ya incluso nosotros hace casi poquito menos de un mes le habíamos preguntado al presidente que si estaba tomando en cuenta algunas propuestas de gente, y nos dio un sí más o menos. Pero ahora resulta que la gran solución es pedirle a la gente que envíe sus propuestas. Bueno, esa es una opinión. Mira, yo te digo, Osvaldo, que para mí, a ver, yo no quiero que me malinterprete con lo que les voy a decir, pero en realidad de nada me sirve a mí abrir el micrófono para que la sociedad me hable, cuando en realidad, ¿no? O sea, porque al final eso es como una medida muy populista, y hablen que yo los voy a escuchar. En realidad, no, en realidad para eso existen todas este lineamiento de cámaras empresariales, de asociaciones, de federaciones, de entes bastante, digamos, profesionales, que pueden dar un argumento o salidas muchísimo más profesionales. No estoy diciendo, y vuelvo a repetir, menospreciando el micrófono abierto para todo el mundo, pero yo creo que en una sociedad también hay protagonistas importantes que llegan y lideran esta parte. Hoy hemos visto, lo vimos en el otro programa que tuvimos de Actualidad 506 prácticamente hace un mes, que te comentaba que todas las ideologías de la economía han dado sus alternativas. Los sindicatos, las universidades públicas, las universidades privadas, las cámaras, o sea, una gran cantidad de gente ha dado alternativas muy sólidas. Ya ahora lo que toma es, hay que tomar las riendas y tomar la decisión, pero llegar y decir: no, es que ahorita lo que voy a hacer es abrir el micrófono para que los 5 millones de personas hablen. Es como darle y vuelvo a repetir, no le está dando el debido respeto a una situación que le cae a los 5 millones. Porque para eso es, digamos, todos los ministros, los asesores y todo eso es lo que tienen que estar hoy en día lidiando cuando se habla de diálogos nacionales. Sí, correcto. Ya no era el momento para eso, Daniel, ya no era el momento. Aquí tengo dos comentarios muy interesantes. Voy a leerte uno de don Emilio Baeza. Dice: buenas tardes, Osvaldo. Dice: a mi humilde consideración, aunque existe una mesa que evalúa una serie de variables diariamente, que es donde salen los escenarios para que los funcionarios del gobierno las analicen y decidan aplicar una u otra, al pasar el tiempo, en mi caso, me he dado cuenta que existen una serie de variables lógicas que no están analizando o viendo, como es el caso de mantener una serie de negocios abiertos independientemente de los colores de las zonas, como por ejemplo, por qué tener cerrada una joyería, almacenes de línea blanca, barberías, salones de belleza, almacenes de juguetes, librerías, sitio de copias, talleres electrónicos, mecánica y de enderezado de pintura, y así como otros negocios. ¿Cuántos clientes podrían tener diariamente estos negocios? Ya que no creo
que se presenten aglomeraciones, cuando la mayoría del pueblo en estos momentos no está pasando a comprar alhajas, cambiar electrodomésticos, etcétera. Y lo que está pasando es que al cerrar estos negocios de poca afluencia, estamos dejando sin trabajo con jornadas reducidas a una gran cantidad de personas. Muy interesante lo que dice el señor Baeza. Claro, evidentemente también al bajar la cantidad de personas que visiten estos lugares, el hecho de mantenerlos abiertos es un compromiso, digamos, laboral para el propietario del negocio, que tendría que ver cómo lo asume. Y muy interesante, Daniel, este comentario de Ana Desiree Cárdenas, que dice: mientras tanto en los bancos el dólar pasó la barrera de los 600 colones y los intereses para los ahorros a la vista de los CDPs están por el piso. Bueno, voy a responder primero al usuario Emilio Baeza, y espero haber descrito bien el apellido. Vean, yo soy también de las personas que dice que no le encuentro una lógica. Incluso está el tema de los gimnasios, que se supone que mañana va a haber una manifestación muy pacífica con el tema de los gimnasios, de por qué no se están abriendo los gimnasios. Correcto. Digamos, hay alternativas que yo creo, al igual que el señor Emilio, me parece que deberían de estar abiertas tranquilamente. Ya ahí puede haber una decisión del propio propietario de decir: mira, yo mejor no abro porque me parece que estoy incurriendo en gastos, porque la gente no necesita un electrodoméstico o una joya, según lo que está diciendo don Emilio. Pero no es mandarlos a cerrar por decreto, sino que sea la propia persona que tenga la habilidad gerencial de decir: déjame abrir o déjame cerrar. Interesante, que le dé la libertad a la persona, y no cesarle la libertad por ese lado. Y bueno, Ana Desiree Cárdenas no está diciendo la mentira. Hoy los bancos están cerrando en ventanilla por 601, 602, y esto tiene que ver también por algún tipo de presión, puesto que hoy en día no estamos viendo que vengan turistas, no está entrando tampoco los dólares por el comercio exterior, a como antes entraba, y obviamente a principios de la semana siempre hay una presión hacia el alza en la parte de los dólares. Entonces, acá yo lo que les mando a decir es un poquito de tranquilidad. Yo sé que obviamente la gente se pone muy nerviosa cuando la gente ve que el dólar empieza a subir, pero en realidad todavía estás dentro de unas fluctuaciones por debajo del 5%. Obviamente el mercado también está vigilado de parte del Banco Central, que puede hacer una intervención monetaria y cambiaria. Entonces podría nivelar todo esto si empieza a subir por encima de los 600 ya en mercado ya mayorista y todo eso. Así que por ese lado no me preocuparía tanto, hay que tener tranquilidad. Y por el lado de lo que dice don Emilio, sí, yo también estoy de acuerdo de que debería ser todo parejo y que la gente pueda tomar la decisión de hacer las cosas ya con las medidas respectivas. Te digo, Osvaldo, que muchas de las cosas que hemos también analizado es que si vamos a hacer turismo interno o que vengan los turistas, que hoy yo sé que van a venir a cuentagotas, también un turista a las 5, 7 de la noche, a 5 de la tarde, 7 de la noche, va a querer caminar por Tamarindo, por dar un ejemplo. Claro. Yo sé que se va a querer comprar algo o tomar algo, ¿no? O sea, algo de lo que uno como turista en un paseo por placer realiza. Sí, claro. Y también tiene limitada su acción nocturna. Entonces también es un poco de ir colaborando entre todos los sectores del país para poder tener una reactivación acorde a lo que se necesita, Osvaldo. Aquí, digamos, en Costa Rica, creo que una pequeña ventaja comparativa, bueno, no sé, o puede ser gran ventaja comparativa en el tema del turismo, es el hecho de que se promociona el país como un destino ecológico, y dichosamente caminar por senderos, ver ballenas, en fin, avistamiento de aves, ese tipo de cosas se pueden hacer con excelentes medidas en pequeñas burbujas sin necesidad de aglomeraciones. Digamos que ojalá ese tipo de turista que busca pues esa forma, digamos, de hacer visitación o hacer turismo, ojalá vinieran, porque esas opciones creo que están abiertas. Voy a leerte rápidamente aquí tres comentarios. Daniel, dice, don Rafael Calderón, dice: considero que muchas acciones tomadas por el gobierno son réplicas de medidas tomadas en otros países y validar si da resultado o no. Y doña Shirley Sánchez dice: buenas tardes, exactamente eso que está sugiriendo el señor es lo que se dio en Uruguay, un país educado, disciplinado y obediente. Creo que es lo que vos dijiste ahora, de que cada negocio decide
si toma la decisión gerencial de si le sirve o no mantener el negocio abierto o cerrarlo. Dice don Eric Centeno, ¿qué de cierto hay que en el gobierno, que el gobierno quiera demostrar al Fondo Monetario Internacional que estamos en un estado de caos para que acepten brindar préstamo y por lo tanto nos tienen con estas medidas que no tienen lógica interna, pero que tal vez de alguna manera haga necesidad de préstamo y cuánto puede dañar al país otro préstamo más de parte del Fondo Monetario Internacional? Bueno, yo no sé, yo creo que el tema de los préstamos creo que estaba cerrado por este año, ¿verdad, Daniel? No sé si... Voy a contar, también estoy leyendo, por eso se ve en la gráfica, en nuestro Facebook Live, que yo tengo la mirada por un ladito. Sí, no. Estoy leyendo acá no te preocupes, a todos los comentarios que están dejando en Facebook. Bueno, primero a don Rafael Calderón, sí, yo creo que muchas de las medidas que se están tomando en Costa Rica tienen que ver con los patrones que se están realizando en otros países, porque recordemos que también esto no tiene precedentes. Entonces, así como Corea del Sur o como Japón o Israel o la India están tomando decisiones, ellos como que ya pasaron por donde asustan, en el sentido que llevan como 2 meses adelante, ya de camino recorrido. Entonces yo creo que acá en Latinoamérica lo que están haciendo es tratando de tropicalizar cada una de esas acciones, y bueno, claro, hay que ver si cada uno de nosotros puede hacerlo, como está diciendo doña Shirley o la señorita Shirley, no me venga la yugular aquí, claro. Pero que sí es verdad, como dicen en Uruguay, es un país muy ordenado, muy disciplinado, muy obediente. Miren que Emiratos Árabes Unidos, Taiwán, Nueva Zelanda, salió ayer una noticia que tiene 100 días sin ningún caso de COVID. Entonces, tiene que ver también con la educación que cada uno de nosotros estamos teniendo. En el caso de don Eric Centeno, que habla sobre el Fondo Monetario, vean, el tema con el fondo tiene 2 ramas. Una, que hay un préstamo de 508 mil millones de dólares. Correcto. Que ese ya prácticamente va a venir. Esos 508 van a venir 508 millones, no 1.000 millones, perdón, 508 millones. Millones de dólares, correcto. Porque si fueran 508 mil millones y salvamos todo Costa Rica. Dios guarde. Bueno, se me fueron unos ceros. 508 millones de dólares, eso lo que vendría es a pagar la deuda cara y sustituirla por deuda barata. Entonces aquí lo que van a ver es un caso de taco a taco, refundición de deuda rápidamente. Lo que sí pasa es que para los años venideros va a haber un acuerdo que se llama el SBA, que es el Standby Arrangement, que hace el Fondo Monetario con muchos países que necesitan algún tipo de salvamento. Y por supuesto, acá lo interesante aquí es que el Fondo Monetario pone las condiciones, Osvaldo. Entonces, pone las condiciones, y si no las cumples, bueno, obviamente no te presta. Lo interesante para el fondo. Lo que está sucediendo, que las finanzas públicas de Costa Rica ya están dañadas. O sea, sí, claro. Aquí, don Eric, le cuento, acá no hay necesidad de mostrar que estamos mal, porque estamos mal. Sí, claro. Aquí está mal. Desde hace unos 6 años para acá las finanzas públicas vienen muy deterioradas y el déficit fiscal sigue en aumento. Entonces, para responderle la pregunta de buena manera, no hay que hacerle absolutamente nada al fondo. El fondo ya se dio cuenta que antes de pandemia estábamos mal, y ahora sencillamente lo que hicieron fue confirmar lo mal que estamos. Entonces, es ahí lo que va a suceder con el tema del Fondo Monetario Internacional, don Eric. Así es. Daniel, voy a tomarme aquí la libertad de hacerle un comentario a don Guido Arce, que nos manda también un comentario interesante. Dice: buenas tardes, yo quisiera preguntar si las constantes renuncias del gabinete es parte de la incertidumbre que existe en el poder. Yo sé que lo tuyo son las finanzas, igual a veces te embarco a que me des un poco tu opinión personal. Yo sí quisiera decirle a don Guido Arce que yo sí creo que efectivamente el hecho de que el gobierno está alcanzando, si acaso, un 30% creo que es de la cantidad del gabinete que inició, que haya habido tantas renuncias y tantos cambios. Es un hecho que aquello del gobierno de Unión Nacional fue un tema meramente estratégico a nivel político para quedar en el poder, y aunque en un principio vimos figuras, por ejemplo, de la Unidad Social Cristiana, principalmente acompañando al partido Acción Ciudadana, poco a poco vimos cómo estas figuras fueron desapareciendo del gabinete. Incluso
se los digo, incluso por mano de propios miembros actuales del gobierno que pues, y a final de cuentas defienden mucho su ideología o mucho su partido y tal vez no les gustaba tanto que hubiera figuras de otros partidos ganando de alguna manera empatía en puestos clave. Entonces, efectivamente, yo creo que sí, las divisiones a lo interno del gabinete han estado. Eso tampoco es, digamos, como para, no es un pecado capital, porque en otros gobiernos ha pasado. Lo que pasa es que en otros gobiernos tal vez estábamos acostumbrados a que fuera una amalgama más concisa de miembros de un mismo partido, ¿verdad? Es que en este se intentó hacer una cosa tan abierta que al final de cuentas por lo menos pareciera al día de hoy que no ha funcionado tanto. Recientemente vimos cómo la ministra de Comercio Exterior, la señora Diala Jiménez Figueres, renunció y dijo abiertamente que no le parecía que la Casa Amarilla que la Cancillería tuviera que ver los temas de la parte económica. Sí, acá Osvaldo, te cuento que también como analista aquí en finanzas y economía tampoco podemos dejar de ver la parte política, porque tiene una línea muy delgada, pero esto es muy sencillo. Cuando en un equipo de fútbol o en un equipo de una disciplina deportiva grupal empiezan a irse las personas, uno tiene que hacer como una radiografía de cuál es el común denominador de esas personas. Y en este común denominador lo acabas de mencionar vos, o sea, en algún momento se hizo un grupo de coalición importante con la Unidad Social Cristiana, y hoy en día lo que hemos visto es que prácticamente las piezas del ajedrez que se han caído casualmente tienen todas en común esa tolda política. Entonces ve ahí donde empezamos a darnos cuenta de que coincido con vos, de que casualmente esa parte fue muy débil y que sencillamente tenía una estrategia más política que otra cosa. Pero bueno, al final hoy en día tenemos un país que prácticamente ahora sí ya tiene totalmente un corte de una sola etiqueta política. Ya con la salida de Diala Jiménez creo que quedan como dos o tres personas ya con digamos, en alto gabinete, ¿okay? Pero bueno, eso también le da un mensaje a las calificadoras de riesgo, le da un mensaje a los inversionistas y por supuesto pone en barbas en remojo a todo el mundo, claro, diciendo, bueno, ok, si en algún momento Costa Rica quería avanzar, ahora tengo que esperar a que se amalgame más este nuevo grupo. Vean que de los pocos gobiernos que ha tenido 3 ministros de Hacienda, por ejemplo, tan importante que es esa posición. Imagínate, sí. Entonces, ministerio, la vicepresidencia, ministro de presidencia. Entonces, son posiciones muy importantes y que con estos cambios que han sucedido, es ahí donde todos estos inversionistas, que es el área que yo sí evalúo, obviamente se ponen se echan como para atrás y dicen, déjame esperar ahorita a ver qué pasa en el redondel. Así es. Voy a leerte unos comentarios más. Bueno, yo sé que vos los tenés ahí. Y voy a dejar, curiosamente, uno que está antes, lo voy a dejar de último porque es muy interesante para que vos nos des ahí tu opinión. Dice doña Ana Lucía Torres, dice, sí, toda esa educación de un país, abrir comercios y con la ayuda de otras instituciones como la municipalidad, asociaciones que vigilen para mantener los protocolos, y no entiendo esa restricción vehicular, mientras que las paradas de buses aglomeradas sin distanciamiento, no es mejor que la gente utilice sus vehículos, más práctico y seguro, que es el comentario de doña Ana Lucía. Después don Rafael Calderón nos hace un nuevo comentario, dice, estimado Daniel, dice, yo observo 2 posiciones. Uno, que los que apelan por la reapertura para mantener sus negocios y realizar actividades económicas a pesar de la pandemia, y 2, la posición de apoyo que se den restricciones en el país para disminuir el contagio y el colapso hospitalario. Ciertamente hay grandes presiones. ¿Piensan ustedes que debería quitarse todas las restricciones y dejar la responsabilidad personal de usar las mascarillas, lavado de manos, caretas, y que todo siga en adelante? No, evidentemente no, ya ahorita le ampliamos. Y este último comentario, que estaba antes, pero te lo dejo de último, muy interesante, lo que dice don Carlos Soto. Dice, ¿qué pasaría si se activa el oro de Cruzitas para pagar toda esa deuda? ¿Verdad? Es un tema que se ha puesto de moda. Te cuento rápidamente, mira, para el tema de don Rafael, le cuento que si estuviésemos en un país donde la educación de nuestra sociedad esté a la altura de un primer mundo, yo podría decir,
go ahead, vamos con el tema de que cada uno tenga responsabilidad personal de usar mascarillas y todo. Claro. Pero lamentablemente nuestra característica como latinos es que somos un poquito más frescos. Entonces, acá yo creo que todavía no podemos dejarle el 100% de la responsabilidad a toda la sociedad. Mejor seguimos teniendo los protocolos de salud muy claros, de que sí hay que hacer una gran cantidad de esfuerzos, pero ojo, hay países de primer mundo que si no usan la mascarilla te meten una multa hasta de 500 euros. Sí, claro. Tampoco es que son santos de su devoción. Entonces, yo le diría a don Rafael que por un tema de corte latinoamericano, mejor seguimos invirtiendo en ese tipo de espacios como de Actualidad 506, de seguirle diciendo a la gente, si va a salir, salga, pero con responsabilidad, y bueno, y salga, pero con responsabilidad. O sea, hay que seguírselo diciendo, ¿no? Pero bueno, obviamente con un tema de aperturas. Luego, por supuesto, coincido con Ana Lucía Torres, que aquí dice que ella no entiende la restricción, yo tampoco, ¿no? O sea, trato de hacer lo más apegado posible en estos temas, pero vuelvo a repetir, hay incongruencias que se ven en aperturas tanto naranja como amarillo, y a mí lo que me preocupa más es el tema del traslado, de cuando puedas pasar de un cantón al otro de forma involuntaria, porque la verdad es que puede pasar que toques un cantón de forma involuntaria y bueno, y te quiten las placas y pases por un mal rato con el tema de tránsito, ¿no? Y acá con Carlos Soto, que hace una pregunta importante con el oro de Cruzitas. Vean, acá el tema de los recursos minerales que tenemos en Costa Rica, el problema es que no hemos demostrado a ciencia cierta si de verdad hay o no hay. Siempre hemos dicho que hay gas, siempre hemos dicho que hay petróleo, siempre hemos dicho que hay oro, y así hemos dicho una gran cantidad de cosas y nunca terminamos de descubrirlo como debe ser. Si nosotros tomamos el patrón de lo que sucedió hace 5 años en Guyana, cuando las grandes empresas petroleras hicieron un buen estudio de suelo y se dieron cuenta que sí hay petróleo, y obviamente había todo un tema de negocio detrás de esto, pero alejado de corrupción y todo eso, hay lo que se llama el descubrimiento del petróleo en Guyana, y hoy en día es de los 30 países del mundo que van a estar en el 2020 siendo positivos en su Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque sí hay petróleo gracias a una gran cantidad de estudios apalancados profesionalmente hablando. En el tema de Cruzitas, por supuesto, no es un tema que sea nuevo. El tema de Cruzitas está un poco turbio, y al final lo que uno quisiera saber es si en realidad hay o no hay el oro, porque si hay el oro, vamos, pero en realidad nadie nos ha determinado si lo hay o no hay en las cantidades que uno necesita. Así es. Daniel, vamos a hacer aquí una pausita de esas pequeñitas que hacemos nosotros, que duran apenas unos segunditos, y regresamos con más. Hay más consultas de nuestros estimables radioescuchas y seguidores por Facebook Live. Hacemos una pausa en Actualidad 506. Ya regresamos. Ferretería Luján. Somos el aliado perfecto para su construcción. Los mejores precios y calidad en materiales y la mejor asesoría para lo que necesita realizar. Ferretería Luján, ubicados en Barrio Luján, en San José, de la Universidad de las Ciencias y el Arte, 25 metros sur. Teléfono 2256-4828. También nos encuentra en Facebook como Ferretería Luján. Regresamos con Actualidad 506, sumando historias para el cambio. Esta tarde de lunes nos acompaña el señor Daniel Suchar, experto analista financiero y también pues conocedor de todo el tema económico en nuestro país, a quien le agradecemos muchísimo su presencia, porque nos habla de temas que son un poco pues complicados, siempre nos los pone en términos muy sencillos, eso se lo agradecemos. Y muchas gracias a ustedes, porque qué lindo cuando las mismas personas te ayudan a hacer el programa con sus excelentes consultas. Voy a leerte aquí unas que yo sé que vos también, Daniel, les da seguimiento.
Otra de don Carlos Soto, muy interesante, dice, una pregunta, dice, para Daniel, ¿qué pasaría si Costa Rica empieza a cobrar impuestos a todos los barcos que pescan en las aguas que están cerca del Ecuador? Se habla que son muchos barcos chinos y japoneses que se llevan toda la producción sin parar, sin pagar ningún impuesto. ¿Hay un otro país que podamos tomar de referencia? Ese tema de las aguas territoriales es un tema que se las trae, lamentablemente no es tampoco nada sencillo, nada sencillo. Es un tema de convenios también, además es un tema de capacidad. En Costa Rica tal vez no hay una flota tan capaz como para competir contra esos barcos atuneros y demás, pero bueno, ya ahorita dejamos que el experto opine. Dice don Luis Vega, yo quisiera ser optimista y creer que el comercio va a cumplir al 100% los protocolos, pero ¿de quién es la responsabilidad de las filas que se hagan por fuera del comercio? Yo sé que es de cada uno de nosotros, pero conociendo nuestra cultura, volvemos a lo que decía ahora Daniel del tema de los latinoamericanos, que yo diría, pues, latinoamericanos, la forma decente, somos tercermundistas, pues. Creo que no somos realmente responsables para manejar bien las filas. Espero haberme explicado. Claro que sí, por supuesto que sí, don Luis. Después dice Alexis Villegas Torres, dice, quisiera preguntar más acerca del futuro. ¿Cuál debe ser el comportamiento del ciudadano después del mundo pospandemia, desde el punto de vista en inversiones, etcétera? ¿Qué oportunidades, vamos a ver, qué oportunidades se podrían presentar para poder prepararnos para ese momento, para agarrar la ola de cuando esto pase? Yo tengo fe en que esto va a pasar. Las crisis siempre se han dado. Esto no es diferente de las cosas que se han generado a través de la historia. Bueno, te comento, Osvaldo, que bueno, aquí obviamente mandarle saludos a todos los seguidores que nos están obviamente acá sintonizando, y voy con la pregunta obviamente de las aguas internacionales. Acá el tema no es tanto el agua internacional, sino tener la posibilidad de mandar a la gente y mantener a la gente vigilante. Correcto. Allá por la isla del Coco, ¿no? O sea, eso, el tema es cuánto me cuesta y cuánto voy a poder cobrar, porque a veces hay negocios que a veces vale la pena mejor ni hacerlos. Entonces, sí, es ahí donde uno, y no es que no quiera cobrar, sino que al final me cuesta más el caldo que los huevos. Correcto. Entonces es ahí igual habría que echar un ejercicio para ver qué me puede salir o no. Don Luis dijo, bueno, lo mismo que acabamos de decir nosotros, siendo optimistas, pero también tenemos que ser realistas. Ojalá la gente se pudiera comportar a la altura del 100% de las personas. Hoy, Osvaldo, lo vi en Telediario, canal en el cual estás trabajando, y todos los canales de televisión, incluso radio y prensa, lo mencionaron, las largas filas en los autobuses que no mantenían esos 2 metros, ¿no? Entonces, obviamente, se hizo un revuelo en el tema de, que si eso valía la pena, que si no valía la pena, correcto, que si estamos retrocediendo, que si no retrocediendo. Vean, en realidad estamos pasando por un momento bastante complicado. No es argumentar, no es justificar, pero sí es entender que la situación no es fácil. Las personas que hoy tienen trabajo quieren cuidarlo completamente, y la persona que no lo tiene y tiene un compromiso en su casa o un compromiso bancario, quiere cumplir con eso y tiene que salir a la calle a buscar el ingreso. Entonces, yo sé que es muy difícil, no es tan fácil, y vuelvo a repetir, cuando empecé esta transmisión con Osvaldo, hablé del indicador del desempleo del 24%. Si tuviésemos un indicador del 5, del 6, es otra cosa, pero lamentablemente el indicador está totalmente disparado, sí, y eso hace que tengamos una sociedad mucho más complicada en estos momentos. Acá don Alexis Villegas dice, quisiera preguntar más sobre el futuro. Bueno, el futuro, no tengo la bola mágica, ¿no? Claro, la bolita de cristal, pero lo que sí está claro es que retornando a una normalidad, o una nueva normalidad, nos va a llevar de aquí a diciembre, poco a poco, ir integrándonos nuevamente a la sociedad. O sea, yo puedo agarrar y decirle a Osvaldo, te invito al cine, con el cine abierto, con la mejor película, y Osvaldo todavía diga, todavía lo quiero pensar, Daniel. O sea, sí, claro, todavía va a haber un periodo de digestión para que la gente empiece también a tomar esa confianza en el ambiente. Puede ser que Osvaldo diga, quiero pensar, y puede ser que usted, don Alexis, me diga, no, yo sí voy para el cine. O sea, no es que todo el mundo va a tener la misma reacción
ante una apertura responsable como la que hoy se está dando. Por eso es que cuando Osvaldo habló de que no van a ver todos los clientes como uno quisiera, es exactamente por ese miedo o por esa por ese proceso de digestión, de captación de la situación que estamos viviendo. Vean que mucha gente ayer tuvo un Facebook Live que se transmitió desde mi portal, en la cual las personas me preguntaban: Daniel, ahora sí podemos salir todos. Y yo digo, mira, esto no es salir todos, esto es un tema de salir responsablemente. Correcto. Si usted no quiere salir o no tiene que salir, cálmese un poquito. O sea, no es hacerlo por hacerlo, Osvaldo. Sí, es lo que decíamos. Nosotros ya, digamos, desde el punto de vista como medios de comunicación, no podemos decirle a la gente quédate en casa. O sea, sí, quédate en casa per se. O sea, se pueden quedar en casa quienes trabajan, quienes hacen teletrabajo, quienes tienen la posibilidad de mantenerse todavía en sus negocios y hacerlos de una manera más protegida desde sus casas. No hay problema, está perfecto. Pero quienes tienen que salir a ganarse el sustento porque no hay otra opción, bueno, y además que tengan empleo, porque tampoco es salir por salir, ¿verdad? Obviamente es alguien que vaya a buscar o que va a llegar a un empleo, o al menos que sabe que puede ir a acercarse por una construcción o por un lugar donde puede conseguir un empleo, que lo haga. El llamado ya no es quédate en casa, porque sabemos que eso, además de que ya cansa a la gente, sí hay que tener la responsabilidad también de saberse cuidar. Creo igual que la reactivación económica va a ser lenta, pero si se siguen dando estas medidas de por lo menos una mediana apertura, va a colaborar aún más. En este momento, Daniel, bueno, ya casi vamos al cierre. En este momento sí te voy a decir que me voy a poner la soga al cuello, porque desde que hicimos el programa con los señores de la Asociación de Bares y Restaurantes, ha habido comentarios un poco fuertes, porque lo que creen es que nosotros estamos promulgando que la gente consuma licor a lo loco. Y yo te voy a decir una cosa: la gente ya de por sí está consumiendo licor a lo loco, porque ya por las denuncias que hemos tenido, que hemos compartido incluso con autoridades de la fuerza pública y demás, la cantidad de denuncias que llegan y todo, en barrios que se hacen fiestas y consumos excesivos, que es peor porque se hacen en la calle, ahí donde la gente se contagia más, en plena vía pública y demás. Una persona, un señor no de Azobarest, sino más bien de Cacore, que hizo un aporte muy interesante. Él dijo: yo permitiría, o sea, yo me la jugaría a decirles que los bares se abran con las siguientes condiciones. Primero que todo, eliminar la barra, porque efectivamente la barra es igual que estar en la calle, ¿verdad? Está todo el mundo ahí pegadísimo. Mentira que la gente va a guardar un distanciamiento. Que las personas lleguen a los lugares, que estén aislados en mesas, y que tengan una cantidad limitada de bebidas. A algunos les gustará y a algunos les molestará. Bueno, entonces a los que les molesta, pues no llegan y no van, o se van del lugar y ya está, se van para su casa, y en su casa se tomarán pues todo lo que quieran tomarse. Y algunos, tal vez por el solo hecho de poder cambiar de ambiente, acepten esas condiciones de estar en su burbuja, de estar distanciados, de mantener las medidas y de tomarse solamente lo que el lugar les permite. ¿Es poco? Sí, es muy poco. Tal vez sea mucho para otros, sí, tal vez sea arriesgado. Bueno, no sé, o sea, yo creo que esos lugares podrían permitir una reactivación económica. ¿En qué sentido? Llaman a gente que cocina para que trabaje en la cocina, llaman a gente que son saloneros para que trabajen como saloneros, y llaman a quien pueda administrar. En fin, darían empleo y sí se pueden mantener medidas exactamente igual que en un restaurante. Es mi opinión y respeto a la de los demás. Per se del bar que se pueda transformar en un bar-restaurante. Yo conozco acá muy cerca de donde yo vivo un bar nocturno. O sea, él no funciona antes de las 8 de la noche, y él lo que hizo fue que transformó su bar en algo de desayunos. Entonces empezó a decirle a la gente: si quieren, vengan, dejen sus carros acá, pueden salir a cletear, que es la expresión que uno utiliza para ir en bicicleta. Pueden dejar los carros acá y cuando vienen tienen desayuno. Entonces lo que hizo fue que transformó una necesidad. Entonces, claro, por eso te digo, es un tema de transformación. No estamos en una situación típica, estamos en algo atípico. Entonces, totalmente estoy de acuerdo con vos y de que si hay que hacer algún tipo de administración de licor o administración de esto, bueno, habrá que hacerlo, pero sí es permitirle la transformación. Y si tienes patentes, etcétera, es poder permitir que los horarios de operación
puedan ser totalmente flexibles, porque mira que tienes todo hasta las 10 de la noche. Entonces, claro, cuando en realidad un lugar nocturno, como te acabo de mencionar, no va a funcionar antes de las 8 de la noche. Y de abrir de 8 a 10 es mentira. Pero es por lo menos darle flexibilidad para que pueda abrir desde las 4 de la tarde. No sé, o sea, eso es lo que se llama una transformación, que de verdad es lo que nos ha venido a plasmar el COVID-19 a lo largo de todo el planeta. Así es. Daniel, lamentablemente ya se nos cumplió el tiempo. De verdad que con vos el tiempo se va muy rápido y muy agradecido por tus comentarios como siempre. De fijo, yo sé que pronto estarás por acá. Aquí a la gente le encanta, siempre felicitan aquí a Actualidad 506 cuando está Daniel Sucher de invitado, porque como repetimos, nos habla las cosas en sencillo. Así que nuevamente muy agradecido, Daniel, y ya pues por este lunes creo que nos vamos. Con muchísimo gusto, Pablo. Muchas gracias a ti por la invitación y por supuesto a todos los seguidores que te estuvieron escuchando y por lo menos los que estuvieron acá haciendo sus preguntas en Facebook. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. Amén, así sea. Y para todos ustedes también, muchísimas gracias de verdad por su compañía. Les prometemos seguir teniendo invitados de este calibre en nuestros próximos Actualidad 506 cada lunes a las 4 de la tarde. Recuerde darnos like en la página de Facebook y también seguirnos en nuestro canal de YouTube. Que tengan todos muy buenas tardes. Esto fue Actualidad 506. Información útil para lograr el cambio. Nos vemos y escuchamos cada lunes a las 4 de la tarde por Radio Fides 93.1 FM.